Listo. Entonces, en resumen era eso. ¿Sí? Simplemente, bueno, para Sebas que acabo de llegar. Estaba mencionando que pues había hecho aquí ya el detalle justamente de la demostración que estamos haciendo del símbolo de Christoffel, de la demostración 2 el por qué se anulaba este término y era justamente porque de alguna forma al tener los índices no fijos, ¿verdad? Y el alfa también fijos, entonces los elementos que vamos a tener pues eran diferentes de la diagonal principal, ¿sí? Como eran elementos diferentes de la diagonal principal, al ser la métrica diagonal, entonces pues todos estos elementos iban a ser cero. Era simplemente por eso que se terminaban anulando y solamente quedaban los que tenían los mismos índices, como G sub nu 1, ¿sí? Entonces por esa razón esto sí sobrevivía y pues llegábamos justamente a esta expresión que aparecía acá, ¿vale? Siendo este elemento el que se anulaba por ser las componentes de la métrica de índices cruzados, pues. Habíamos hecho luego la demostración del punto 3 también del punto 4 y luego habíamos empezado ya a estructurar justamente nuestro tensor de Ricci con componentes 5, 5 y pues habíamos hecho toda la demostración pues rayando cada uno de los elementos para llegar justamente a lo que era la representación de nuestro R sub 5 5 cuáles eran esas ecuaciones asociadas, las ecuaciones de campo asociadas. Y finalmente habíamos llegado, perdón, hemos llegado a que esto finalmente nos daba el de Lambertiano de phi igual a cero. ¿Sí? Eso era la conclusión final. Y pues de una forma más general, pues de alguna forma lo que nosotros teníamos un poquito más antes, de hecho de la línea, si ustedes lo recuerdan, es que nosotros habíamos llegado, pues, o como eran ecuaciones de campo en el vacío, pues este tensor de Ricci debía ser igual a cero. ¿Sí? Por eso fue que lo igualamos a cero. Y en un punto, particularmente en esta línea, lo que hicimos nosotros fue decir, ok, pues para que eso sea cero, pues lo que debe valer es entonces que este paréntesis, ¿verdad? Este argumento debe ser igual a cero. Pues obviamente porque en este caso tomamos que las ecuaciones de campo eran en el vacío. Pero si no hubiera sido en el vacío, que es una condición pues que colocamos aquí obviamente, si hubiera sido digamos mucho más general, pues sin haber anulado este elemento menos phi, ¿sí? Que nos había dado y pues que ahí en este punto yo, en esta línea yo lo eliminé, pues al final nos hubiera quedado de forma mucho más general, pues el menos phi, justamente ese menos phi que yo había anulado acá arriba, en esta misma línea, por el de Lambertiano de phi, que fue lo que demostramos después, ¿sí? O sea, digamos, hago el énfasis para que se tenga en cuenta que se anuló este elemento, pues porque estamos hablando de las ecuaciones de campo en el vacío, pero no necesariamente siempre en la teoría de Kaluza-Klein pues vamos a hablar del vacío, podemos atribuirle también algún elemento material cinco dimensional, si me van a entender. Pero pues por esa condición particularmente que hemos colocado de ser ecuaciones de campo en el vacío, por eso es que era cero y anulamos ese término, ¿listo? Entonces aquí yo dejé tanto la forma general, el R sub 5 5 con el menos phi del D'Alembertiano de phi, o simplemente el D'Alembertiano de phi cuando se está hablando justamente de las ecuaciones de campo en el vacío, ¿sí? Entonces aquí hablamos justamente de que este elemento fuente de campo es nulo, o sea, es cero, ¿listo? Esa era la parte importante que quería enfatizar. Y ya vendríamos a continuación a trabajar entonces el cálculo de la segunda ecuación de Klein-Gordon en Brandstick. ¿Listo? Entonces eso sería lo que vamos a trabajar el día de hoy, que no creo que nos va a llevar mucho. Entonces vamos con la... Vamos a ver con la demostración de la segunda ecuación de Klein-Gordon en Brandstick. ¿Listo? Ok, listo. Entonces ya tenemos demostración de la segunda ecuación de Klein-Gordon en Brandstick. Nuestra segunda ecuación, particularmente que yo les había mostrado anteriormente, estaba relacionada con eh, aquí, estaba relacionada con este elemento de acá. ¿Listo? Entonces, este fue el que ya acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, el que hicimos el fin de semana anterior, relacionado con la componente R sub 5 5 igual a cero, ¿sí? Y pues obviamente teniendo en cuenta el vector cuadripotencial y demás, el cuadrivector de potencial electromagnético y el campo phi pues nos daba esto si nosotros estábamos de alguna forma teniendo en cuenta este propio
cuadrivector. Pero si no, que es lo que estamos haciendo justamente en Brasdic, entonces de alguna forma estos tensores de Faraday se terminan anulando y nos dan cero, y por tanto de alguna forma toda esta ecuación me termina dando cero, ¿no? O sea, la fuente de campo de escalar, en este caso el de Lambertiano de Phi, termina siendo cero, que fue lo que demostramos, ¿sí? Que es lo que esperamos encontrar aquí en esta segunda demostración para la segunda ecuación de Kaluza-Klein. Pues de alguna forma, que si nos damos cuenta aquí tenemos, si nos damos cuenta tenemos una derivada covariante, y dentro de la derivada covariante tenemos un campo escalar, que este sí puede existir. Sin embargo, fíjense que está multiplicado por un tensor de Faraday nuevamente electromagnético. Por tanto, esto al ser cero, ya que el tensor de Faraday está relacionado con el cuadrivector potencial, entonces si ese vector cuadripotencial es cero, pues el tensor de Faraday también va a ser cero. O sea que lo que esperaríamos sería que esto también nos devuelva un término nulo, ¿sí? O sea, esta componente particularmente del tensor de Ricci 5 dimensional nos tiene que dar nulo por todo lado, o sea, se nos tiene que anular, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Y ya en la siguiente, la última, lo que tendríamos que hacer también sería revisar esta partecita de aquí, que sería el último pedazo de las ecuaciones de Kaluza-Klein cuadridimensionales. ¿Listo? Entonces, hoy nuestro objetivo es tratar de, entonces, llegar a el elemento R5, vamos a lo mu. ¿Listo? O sea, el elemento cruzado de Kaluza-Klein. ¿Listo? A partir de aquí entonces vamos a comenzar nuestro cálculo. Entonces para ello pues primero vamos a valernos obviamente de lo principal, que va a ser pues la fórmula, la forma general que nosotros hemos colocado. En este caso entonces tenemos la parcial C, el símbolo de Christoffel C 5 mu. Luego tenemos parcial mu, luego tendríamos símbolo de Christoffel C 5 más símbolo de Christoffel C D, símbolo de Christoffel de 5 mu menos símbolo de Christoffel C mu y D, y por último símbolo de Christoffel de 5C. ¿Listo? Esto obviamente que lo saco de lo que ya sabemos nosotros, de la forma general de colocar justamente nuestro tensor de Ricci para cualquier par de índices, ¿sí? Entonces aquí en este caso lo que estoy haciendo es reemplazar, en este caso si nos damos cuenta de esta línea de aquí donde estoy señalando, reemplazar la A por un 5 y el B por un índice griego, particularmente mu. ¿Listo? Entonces, pues de ahí es donde vamos a partir justamente. ¿Listo? Entonces, para ello, pues lo primero que tenemos que recordar también de las condiciones es que recuerden que, importante, tenemos la condición del cilindro que nos dice que la derivada 5 dimensional de cualquier elemento o componente del tensor métrico nos da cero, ¿sí? Son las características. Y aparte de esas características, pues también tendríamos que tener en cuenta los otros, eh, las demostraciones que hicimos hace un momentito, ¿no? Entonces déjenme un momentito, la copio y la pego, particularmente. Espera a ver si las tengo por aquí más bien en el papel para anotarlas aquí directamente ya. Sí, aquí las tengo. Entonces más bien voy aquí y les coloco lo que ya hemos demostrado, ¿listo? Entonces lo que demostramos fue que el símbolo de Christoffel de ABC es igual a cero si A es diferente de B y B es diferente de C. Por otro lado, también hemos demostrado entonces que el símbolo de Christoffel AAB es igual también al símbolo de Christoffel ABA, que a su vez es igual a un medio de G sub AA, digo G sub AA, parcial B, G sub AA. ¿Listo? Por otro lado tenemos símbolo de Christoffel ABB igual a menos un medio de G supra AA, parcial A, G, B, B. Aquí me faltan obviamente las virgulillas. Eso es. Y por último tendríamos símbolo de Christoffel A, sería un medio de G, A, parcial A, G sub AA. Eso es. Listo, entonces estas serían nuestras condiciones, pues lo que ya tenemos en nuestro campo de juego que habíamos hecho la sesión anterior.
y nuestra condición de cilindro, y ya con esto pues nos podemos fiar para empezar a sacar cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Lo primero que podríamos empezar a revisar podría ser justamente empezar a hacer la sumatoria, particularmente de este elemento, de este primer elemento de aquí. Entonces, fíjense que aquí particularmente em, tenemos una parcial de C, ¿cierto? Aquí hay un índice mudo que sería C particularmente, ¿sí? Entonces, si empezamos a hacer la sumatoria para los elementos, digamos, parcial 5 símbolo de Christoffel 5 em, 5 mu, ¿verdad? Y luego más, y aquí podemos colocar si quieren parcial alfa, símbolo de Christoffel alfa 5 mu, ya para el resto de elementos de las cuatro dimensiones. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos acá? Fíjense particularmente que para este primer elemento, este de aquí, esto ya de por sí empezamos a revisarlo anteriormente, justamente que al tener una derivada 5 dimensional, una derivada con respecto a la quinta coordenada del símbolo de Christoffel, y el símbolo de Christoffel al estar justamente relacionado con la métrica, entonces pues lo que tenemos aquí en otras palabras es justamente una derivada parcial de la métrica. ¿Sí? Pero fíjense que la derivada parcial que se está haciendo es 5 dimensional, y por nuestra condición de cilindro, particularmente esta, entonces pues ya lo que podemos nosotros decir para no ponernos a escribir tanto es justamente que esto ya lo podemos anular de por sí. ¿Sí? Porque ya en la definición propia del símbolo de Christoffel ya viene integrado el tensor métrico, y pues si estamos haciendo las derivadas 5 dimensionales del tensor métrico, pues la condición del cilindro me restringe justamente a que esos elementos valen cero. O sea que esto de por sí ya vale cero. Listo, ya no hay necesidad de revisarlo una vez más. Ya que haremos con este segundo término de esa sumatoria. ¿Vale? Em, listo. A ver qué más tenemos por aquí. Luego por otro lado tendríamos, por otro lado tendríamos, ok, por otro lado tendríamos la expansión de la sumatoria de este segundo elemento, ¿verdad? Entonces colocaría menos. Si quieren aquí lo expandemos de una vez, entonces sería parcial mu, símbolo de Christoffel, y aquí en vez de C vamos a reemplazarlo por 5, entonces 5, 5, 5, ¿verdad? Y luego pues colocamos el otro término sumatorio, que sería para los elementos de índices cuatridimensionales, ¿no? Entonces vamos a llamarlo beta, por ejemplo. Listo, estoy haciendo apenas la expansión de este segundo término, ¿sí? Y quiero que se fijen que aquí particularmente para ese, entonces revisemos un momentito este primer término, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, si nos damos cuenta, tenemos el símbolo de Christoffel 5, 5, 5. ¿Sí? Este particularmente, revisando eso. Y fíjense que aquí tenemos una formulilla ya que nos da cuenta de a qué es igual eso. Fíjense que al tener símbolo de Christoffel con índice repetido 5, 5, 5, entonces lo que esto nos devuelve es un medio de G, fíjense, 5, 5, luego seguiría parcial 5, y luego G, 5, 5, ¿sí? Utilizando esta de acá, ¿vale? Es tal cual lo mismo. Tenemos tres índices repetidos. Y entonces también llegamos a la conclusión de que este elemento también va a ser cero, porque si nos damos cuenta, fíjense que aquí tenemos de nuevo otra vez una derivada con respecto a la quinta dimensión. Y invocando la condición de cilindro, pues sabemos que eso sería igual a cero. ¿Sí? Porque fíjense que aquí aparece que la derivada de cualquier componente del tensor métrico con respecto a la quinta dimensión da cero. Por tanto, este elemento nos da cero y todo este símbolo se anula. ¿Vale? O sea que este elemento también se anula. Ay, changos, aquí creo que me comí una parcial. Mm, Ahora sí. Parcial mo. Ahora sí. ¿Listo? Sería la sumatoria de este término. Listo. Em, y ahora nos tocaría revisar entonces la expansión para este término y para el último término. ¿Listo? Vamos a expandirlos entonces. Sigamos aquí haciendo las cuentas.
Expandiendo este segundo término, entonces lo que tendríamos sería, voy a colocarlo acá abajito, más símbolo de Christoffel, y entonces en vez de C voy a llamar de una vez 5, 5, 5D nos quedaría. Y luego del segundo término multiplicativo nos quedaría entonces como D 5 mu. O sea, quiere decir que en este término lo único que hice fue expandir la sumatoria en C y reemplazarla por 5, ¿no? Luego entonces pues tendremos que dejar el resto igual. Fíjense que no estoy tocando D por ahora, primero para hacerlo en orden con C, ya después lo hago con D. Entonces esto me quedaría como gamma, gamma D. ¿Listo? O sea, ya utilizamos la componente 5, 5. Ahora nos quedan las componentes cuatridimensionales, por eso utilizo el índice gamma. Símbolo de Christoffel de 5 mu. Esperen, eso es una D. Eso es. Entonces D de gamma gamma 5 mu. Perfecto. Listo. Ya miramos qué hacemos con eso. Y por último, el último elemento de acá, podemos reemplazarlo si quieren, lo podríamos reemplazar primero también con C. Entonces reemplacémoslo primero con C. Entonces este de aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría C, reemplacémoslo por 5 mu D, símbolo de Christoffel. Entonces aquí me quedaría D 5 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy reemplazando C por el índice de valor 5, ¿no? Y por último, pues lo que me quedaría entonces sería la sumatoria para los otros elementos cuatridimensionales, que si quieren les colocamos, yo utilicé alfa, beta, gamma, coloquemos epsilon, por ejemplo. Epsilon, mu de, símbolo de Christoffel, de 5 epsilon. ¿Listo? Pues ya está. Entonces ya expandimos todo, ¿vale? Si quieren, venga, lo reescribimos en una nueva línea para que nos quede bien compacto. Entonces, esto nos quedaría como este elemento de aquí, menos este elemento de aquí, más todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos más todo esto que está acá. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora, a ver, podríamos empezar aquí a revisar de una vez. Em, a ver, ¿qué podemos anular aquí? Bueno, podríamos revisar ya directamente, pues para ir en orden, podemos revisar este elemento de acá, si quieren este símbolo de Christoffel, o sea, este primer elemento, al cual hay que colocarle 1, y este segundo elemento, colocarle 2, ¿listo? Entonces vamos a analizar esos dos elementos, entonces el elemento 1, que sería símbolo de Christoffel, alfa 5 mu, ¿listo? ¿A qué sería igual? Entonces esto sería igual a lo siguiente, si lo reemplazamos en la fórmula general de lo que tenemos en la representación del símbolo de Christoffel, esto sería como un medio de G supra alfa, de este alfa que está acá, luego tenemos que meter uno mudo, vamos a llamarlo por ejemplo D, ¿listo? Y luego entonces dice que sacamos la parcial primero de este primer índice que aparece, que sería el 5, ¿sí? Y luego colocamos G sub, entonces colocamos aquí el índice mudo, que sería la D, y luego colocamos el índice que está acá abajito, que sería mu, ¿listo? Luego más, volvemos a hacer lo mismo, pero entonces ahora con el segundo índice, entonces colocamos mu, G, entonces aquí volvemos a utilizar entonces índice mudo, que sería D, y el segundo índice que sería 5, ¿no? Y por último restamos el que nos faltaría, que sería el índice mudo D, y colocamos G5 mu. G5 mu. Eso es. ¿Listos? Entonces, ya está. Ya está, ya está. Am, entonces, vale. A ver qué podemos ver aquí en principio. Lo que podemos ver aquí en principio es que este elemento de por sí ya nos va a dar cero, invocando otra vez la condición de cilindro, ¿cierto? Ese elemento nos daría cero. eh, y, y lo que podríamos hacer también sería entonces reemplazar D por 5, ¿sí? O sea, empezar a hacer la sumatoria para cada uno de los elementos con el 5 a ver qué pasa. Entonces, lo que tendríamos aquí, a ver.
Esperen un momentito. Ok, 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 ok. Ya, ya. Vean lo siguiente. Entonces, si yo llego a reemplazar por D igual a 5 haciendo esa sumatoria, pues lo que nos quería sería algo así. 5, ¿verdad? Reemplazando D por 5, entonces aquí queríamos parcial mu G, y aquí quedaría 5 5 menos parcial 5 G 5 mu, ¿verdad? Eso sería lo que nos quedaría. Y tendremos que hacer la sumatoria del otro término que sería un medio de G alfa. Y aquí pues ya que hicimos la sumatoria para D igual a 5, luego el resto de elementos sería con índices griegos, asociándolo justamente a las componentes cuatridimensionales. Y entonces nos quedaría esto, parcial mu G sub a beta 5 menos parcial beta G5 mu. Eso es, así está bien. ¿Listo? Entonces, ojo, estos dos términos salieron simplemente a aplicar la sumatoria de para el índice 5 y luego para los elementos de índice griego, o sea, los cuatridimensionales. ¿Y qué es lo que nos damos a cuenta aquí? Entonces, fíjense, más que mirar lo que está aquí adentro para este primer término del argumento, fíjense que la parte externa ya nos va a dar información bastante importante porque fíjense que este elemento de aquí, precisamente, el elemento G supra alfa 5 es un elemento que está fuera de la diagonal principal. Recordemos que los elementos que sí existen en este tensor métrico es los elementos que tienen los mismos índices, por ejemplo 0 0, por ejemplo 1 1, por ejemplo 2 2, por ejemplo 3 3 o por ejemplo 5 5, ¿no? Pero el resto de elementos cruzados se anulan. Y fíjense que aquí lo que tenemos son elementos cruzados, ¿sí? Aquí tenemos un índice que sería el 5, pero aquí tenemos un índice que valdría por 0, por 1, por 2 o por 3. Eso quiere decir que cualquiera de estas combinaciones me va a dar justamente pues un término nulo para el tensor métrico. O sea, este elemento se va a terminar anulando porque hace parte justamente de elementos que no son de la diagonal principal. Por tanto, como esto es cero, entonces toda esta vaina de aquí es cero, ¿verdad? Y ya, salvamos patria por ese lado. Ahora, miremos un momentito este segundo término de la sumatoria, este de acá. Entonces, si lo volvemos a revisar detenidamente, fíjense, quiero que se fijen, por este elemento no tenemos problema alguno, ¿verdad? Digamos, este elemento sí existe dentro de la diagonal, porque aquí podemos hacer diferentes combinaciones de estos índices. Sin embargo, este de aquí y este de aquí no. ¿Sí? Y ocurre exactamente lo mismo que acaba de pasar con este que acabamos de ver. Fíjense que aquí tenemos otra vez un índice fijo, que sería el 5, y los índices griegos relacionados con 0, 1, 2 o 3. Eso quiere decir que cualquiera de sus combinaciones, tanto para este término como para este término, nos van a dar componentes cruzadas de nuevo. ¿Sí? O sea, va a ser 5,1 o 5,0 o 0,2, en fin, siempre van a ser cruzadas. Y como van a ser cruzadas, entonces, y no hacen parte de la diagonal principal, se terminan anulando, eso termina siendo 0, eso termina siendo 0. Por conclusión, todo este término también se termina anulando, lo que quiere decir que llegamos entonces a que el símbolo de Christoffel alfa 5 mu es 0. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces que anulamos el primer término, ya encontramos que ese primer término vale 0 de por sí, y entonces nos libramos de él. ¿Mm? Vamos a hacer el mismo análisis con el segundo. A ver si de pronto también lo podemos simplificar. Entonces tenemos beta, beta 5. Este de hecho va a ser mucho más fácil porque de este sí tenemos una fórmula que ya habíamos nosotros rescatado por acá arribita. Entonces fíjense que aquí nuestra característica es que tenemos un supraíndice y un subíndice igual. Beta y beta en este caso. Vamos a buscar si hay alguno por ahí parecido. Y fíjense que uno parecido sería este de acá. ¿Sí lo ven? Entonces aquí tenemos un supraíndice A y un subíndice A repetido, supra y sub. ¿Sí? Tenemos el otro índice que sería B. Y esto sería igual a esta estructura que nosotros hemos deducido anteriormente. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos el G supra AA, que haría referencia a este elemento de acá arriba, parcial B de nuestro segundo índice, subíndice, y G sub AA. ¿Listo? Relacionado con lo que está. Eso quiere decir que lo que nos quedaría sería lo siguiente. Siguiendo esa misma estructura, sería entonces un medio de G sub AA, de G, en este caso sería supra beta beta, ¿sí? Razonando con este índice de acá,
Luego dice, coloca una parcial del segundo índice. Entonces colocamos una parcial del segundo índice y fíjense que la parcial del segundo índice en este caso sería 5, ¿verdad? Y por último tendríamos entonces G sub AA, o sea, el mismo índice que estamos repitiendo, entonces sería G sub beta beta. ¿Sí? Y entonces, otra vez haciendo el análisis, fíjense lo que tenemos. Tenemos unas derivadas con respecto a la coordenada 5. Por tanto, otra vez condición de cilindro, esto me lo anula directamente y esto nos da 0. Eso quiere decir entonces, como conclusión, que el símbolo de Christoffel también, beta, beta 5, termina siendo 0. ¿No? Si se dan cuenta, empieza a ser un ejercicio mucho más mecánico, tratar justamente de empezar a deducir cuáles son los símbolos que sobreviven y cuáles no. Y a partir de eso pues empieza a ser un poco más fácil el cálculo. ¿Listo? Fíjense que aquí tenemos el primer y el segundo elemento de este tensor de Ricci. Son elementos iguales a 0 y nos quedamos simplemente con la parte de abajo. ¿Vale? Vale, entonces esto nos quedaría como R5 mu. Sí, correcto, maestro Eddie. Sí, es que ayuda a simplificar. O sea, imagínense donde no se llegara a simplificar esta vaina que haría terriblemente grosera. Pero pues de alguna forma tiene un sentido bien interesante, ¿no? Y a pesar de que salió justamente como una condición geométrica y demás propuestas justamente de Kaluza-Klein, de verdad que es que ayudan a hacer los cálculos mucho más simples. Eso es lo bonito justamente de estos tipos de condiciones, ¿no? Curioso, curioso. Listo, entonces tendríamos de... Estoy volviendo a copiar, más dicho, esperen, más bien la copy-paste a esta vaina para no volver a copiar cada cosa por cosa. Entonces tendríamos esto, eso es. Aquí se me repitió, ¿cuál fue? Este. Eso es, entonces hemos quedado acá. Ahí vamos. Listo, ya los dos primeros términos ya los eliminamos. Simplemente quedamos con esos cuatro elementos de allí. Listo. Entonces aquí vamos. Hacemos una línea separadora. Eso es. Vale. Ahora, listo. Ya habíamos hecho entonces la expansión para C. ¿Sí? Ahora podemos hacer la expansión de este elemento de la sumatoria para D. Vamos a reemplazar D por 5 y luego lo reemplazamos por otro índice griego para denotar la parte cuatridimensional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, esto nos quedaría como. Hagamos el reemplazo para D una vez la componente 5. Entonces tendríamos 5 5 5 símbolo de Christoffel, 5 5 mu, ¿cierto? Que acabamos de expandir para D igual a 5. Y luego tendríamos que sumarle lo mismo, pero con eh, otro índice. Si lo podemos colocar como gamma, yo creo. Sí, como gamma. Gamma 5 mu. ¿Listo? Eso es. Luego también podemos hacer la sumatoria para este segundo término. Vamos a expandirlo de una vez, hagamos esa vaina de una vez. Ah, bueno, gamma ya lo había utilizado. Bueno, vamos a utilizar si quieren, no sé, delta, que no se confunda con el otro. Que utilicemos delta y delta. ¿Listo? Y ahora sí, entonces aquí tenemos gamma, gamma, de lo reemplazamos por 5 luego tendríamos símbolo de Christoffel, 5 5 mu, me faltó una virgulilla aquí también y aquí también. Listo. Entonces 5 5 ahí vamos bien. Y luego tendríamos que hacer la siguiente. Gamma, gamas. Ah, no, entonces aquí colocaríamos otro índice. Ahí tenemos un alfa, no, entonces coloquemos alfa. Símbolo de Christoffel, alfa 5 5. Eh, esperen, 5 5 mu. Ay, aquí me confundí, me confundí. Esto no es 5 5. Esto sería, esperen.
Aquí sería 5, ¿qué? 5 5 5 mu, sí. Luego sería gamma, gamma, alfa, alfa, 5 mu. Eso es, ahora sí. Estoy haciendo es este, estoy haciendo es el segundo, este. Eso es. Listo. Luego vamos con el siguiente, el tercero. Entonces el tercero sería este de acá. Vamos a expandir ese, entonces tendríamos menos. Aquí podemos expandir entonces d en 5 otra vez, que es el que nos falta. O sea que nos quedaría símbolo de Christoffel, 5 mu, 5 mu 5. Símbolo de Christoffel, 5 5 5. 5 5 5 5, eso es. Luego menos, símbolo de Christoffel, 5 gamma. em, si quieren a este llamémosle, hay una beta por ahí, no. Llamémosle a esta beta. Beta 5 5. Eso es. Y luego tendríamos menos símbolo de Christoffel epsilon. Este de aquí mu. Y podemos aquí reemplazar d por 5, entonces sería 5. Símbolo de Christoffel. Y aquí tendríamos entonces d igual a 5. 5 epsilon. ¿Mm? Y por último, entonces ya colocamos con otro índice epsilon, mu y coloquemos rho. Entonces, rho 5 epsilon. Eso es. Listo, casi que no. Entonces ya expandimos todos los cuatro elementos con los componentes 5 5 5. Y ahora nuestra misión es empezar a verificar cuáles son los elementos que se anulan, ¿no? Es nuestro paso a continuación, que no es tan complicado. Muy bien, entonces, a ver. Habíamos dicho, a ver, ¿qué hemos hecho acá esto? Em, ya, este. Entonces, fíjense un momentito, aquí tenemos el de primer elemento para ir empezando a destruir gente por aquí. Entonces, fíjense que aquí tenemos el símbolo de Christoffel 555. Este ya lo habíamos hecho, pero estaba subiendo a verificar dónde lo habíamos hecho. Lo hicimos acá, ¿sí? Y habíamos dicho que este era nulo. El símbolo de Christoffel 555 era nulo porque si nos vamos otra vez a la tablita aquí a la izquierda, fíjense que cuando tenemos los tres índices repetidos, tenemos entonces G55 parcial 5. Eso quiere decir que fíjense que tenemos derivada con respecto a la quinta dimensión, e invocando la condición de cilindro, se nos anulaba. Entonces por eso gamma 555 nos da cero. Eso quiere decir, fíjense que entonces, este primer elemento, ya esto de por sí nos da cero y esto al ser cero multiplicado por esto se nos da cero, o sea que todo esto se nos va a cero completito, ¿vale? Algo bastante beneficioso. ¿Qué más por ahí tenemos de 555? Entonces fíjense que aquí también tenemos un 555 repetido, este último. Por tanto, este también al ser un elemento entonces igual a cero, pues se va a anular con este otro término. Por tanto, aquí también se nos muere alguien. ¿Listo? Entonces todo chévere y vamos destruyendo más gente. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, revisemos qué más tenemos por aquí. Pronto que ya hayamos hecho, podemos utilizarlo. Mm, por ejemplo, fijémonos un momentito en... Quiero que nos fijemos un momentito en estas dos que dedujimos hace un momentito. En esta de aquí. Vamos a llamarla esta carita feliz. Y a esta vamos a llamarla carita triste. Entonces, a la carita feliz, fíjense la ecuación carita feliz, fíjense que teníamos entonces alfa 5 mu, o sea, teníamos un índice griego, como subíndice teníamos un 5 y luego teníamos un índice griego también como subíndice. Si vamos acá abajo, fíjense, vamos a buscar dónde aparece eso. Fíjense que aparece aquí, por ejemplo. Vean este elemento de aquí, este símbolo de Christoffel. Tenemos índice griego arriba, un índice 5 y otro índice griego abajo, ¿sí? Y esto lo hemos demostrado que nos daba cero. Eso quiere decir que este elemento también se nos va a cero, por tanto, cero por esto nos da cero otra vez. Muerto. ¿Mm? Fíjense que aquí vuelve a aparecer lo mismo. Fíjense aquí otra vez. De hecho es el mismo elemento que está arriba. Tenemos símbolo de Christoffel
alfa 5 mu, entonces alfa 5 mu es el mismo, es igual a cero, por tanto, cero por cualquier cosa de esta vaina, nos da cero, otro muerto. ¿Mm? Listo. Eh, vamos a ver si pronto aparece algo más por ahí. Ah, sí, fíjense que también hay otro por aquí. Fíjense en este. Este aquí, fíjense que es índice griego, índice griego, subíndice 5. ¿Sí? Y recuerden que como el símbolo de Christoffel cumple simetría por los subíndices, entonces es lo mismo 5 mu o mu 5. Por tanto, este elemento de aquí también se nos termina anulando por este. Vamos a señalar por los que se termina anulando esta vaina. Ajá. Por tanto, aquí esto también se nos da a cero. Y el último término, fíjense que eh, si este, también tenemos un índice griego y 5. Por tanto, otra vez se nos va a cero gracias a este. ¿No? ¿Listo? Cero también. Si se dan cuenta, ahí es cuando uno estaba en secundaria, bachillerato y uno era feliz cuando empezaba a anular vainas. O en la universidad también. Bueno, entonces, quedamos con estos dos. Quedamos con estos dos. Vamos a ver si esta vaina se anula o no se anula o qué rayos va a dar. Entonces, vamos a ver, eh, tenemos gamma gamma 5. Fíjense que este gamma gamma 5 particularmente este de aquí, también lo dedujimos en la ecuación carita triste. Fíjense que tenemos dos índices griegos, beta, beta 5. Aquí tenemos es gamma gamma 5. ¿Sí? Dos índices griegos y un índice 5 que nos dio cero. O sea que por este elemento también se nos anula, ¿verdad? Y por último quedamos con este. Pero este sí no está ni en la ecuación carita feliz ni en la ecuación carita triste. Así que vamos a mirar a ver qué nos puede dar por aquí. Entonces, lo que tenemos a ver, qué condición por ahí tenemos que podemos aprovechar para utilizar. Fíjense que tenemos dos índices repetidos abajo para este segundo símbolo de Christoffel, dos índices repetidos, 5 5 y tenemos un índice griego arriba. Entonces vamos a ver, según la formulilla, que nos podría servir con dos índices, con dos subíndices iguales. Pues la ecuación sería mm, esta de acá, ¿no? Esta de aquí, si nos damos cuenta, que sería entonces ABB, que era menos un medio de G supra AA parcial A, G sub BB. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, de alguna forma, digamos que sí existe. ¿Mm? Y particularmente creo que no tendría elementos nulos, ¿cierto? Así como está, no tendríamos en elementos nulos, o sea, este elemento de por sí no creo que no se anularía. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con este de acá. Entonces, para este de aquí, vamos a ver, tendríamos entonces, diríamos 5 5 5 alfa beta. 5 alfa beta. Bueno, de hecho, hagámoslo acá. A ver si puedo bajar esta tablita, utilizarla. Entonces, eso es. Quería, el único elemento que nos quedó fue 5 beta, gamma, ¿qué? Mu beta, símbolo de Christoffel, beta 5 5. Eso es. Por último que nos quedó, vamos a ver entonces. Tendríamos R5 mu sería igual a. Entonces, habíamos dicho, reemplacemos un momentito el segundo, ya que se lo tenemos aquí a mano. Entonces, este elemento nos daría beta 5 5, o sea que tendríamos menos un medio de G. Entonces, aquí tendríamos dos repetidos. Repetidos el de arriba, entonces tendríamos beta, beta, parcial beta, G5 5, ¿verdad?
sería el segundo elemento. Y ahora nos toca mirar el primerito, este de acá, ¿vale? Entonces vamos a ver a qué nos daría igual eso. Mm, entonces, vamos un momentito aquí atrás. Vamos aquí a copy pastear este. Bueno, que de hecho lo podemos hacer. Vamos a hacerlo más bien aquí a un ladito, rápido. Entonces tenemos que símbolo de Christoffel, A, B, C. Entonces esta cosa va a ser un medio. Entonces sería un medio de la métrica. Entonces A, D, parcial. ¿Parcial qué? Entonces era parcial C, G, D, C, más parcial, ya está, antes sería C, G, D, V, menos parcial D, G, B, C. Eso es. Entonces, aquí lo que tenemos es, pues para este elemento de acá, tenemos 5 mu beta, y esto sería igual entonces a tener un medio de G 5, 5D, ¿verdad? Luego tendríamos parcial mu, GD que sería la misma D, C que sería beta, más parcial, más parcial C, pero C sería beta, G, ay, changos, esa virgulilla que raro. G, D, B, D sería la misma D, y B sería mu, y por último tendríamos menos parcial D, que sería la D, la misma, y G, BS, o sea, mu beta. Eso es. Listo, perfecto. Bueno, hasta ahí así tal cual como está, pues no anulamos nada todavía, no hay nada que anular. Vamos a ver qué pasará si reemplazamos entonces D por 5, si hacemos la sumatoria en D5, digamos el resto de términos. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Toda la sumatoria expandida, entonces nos quedaría hacer los dos términos, entonces sería mu beta, un medio, un medio de G, 5D, perdón, 5 5 ya que estoy haciendo el reemplazo. Entonces quedaría parcial mu, aquí sería 5 beta, más parcial beta G5 mu. Y por último tendríamos menos parcial 5 G mu beta. Aquí ya hicimos el reemplazo entonces de la sumatoria para d igual a 5 y de una vez voy a colocar entonces para el resto de elementos, que sería entonces un medio de G5 y vamos a colocar otro valor, por ejemplo alfa, para los de los índices griegos, ¿no? Entonces tendríamos parcial mu G, ¿G qué? Alfa beta, sí, 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 alfa beta, más parcial beta G alfa mu, menos parcial alfa G mu beta. Eso es, ahora sí. Listo, eso sería supuestamente lo que está ahí, ¿verdad? Ahora sí vamos a empezar aquí a ver elementos que se anulan. Entonces, vale. Si revisamos este primer elemento, este elemento existe, ¿verdad? Sería el elemento de la métrica inversa de nuestro tensor métrico. Ese elemento existe que, si no recuerdo, es 1 sobre phi cuadrado, ¿no? O sea que ese elemento todo bien. Pero fíjense que para este elemento y este elemento, fíjense que esto acá es una componente de índices cruzados. Tenemos 5 beta y tenemos 5 mu, ¿sí? Y los de índices cruzados ya sabemos que son cero, porque no hacen parte de la métrica de las componentes de la diagonal principal, ¿sí? Aquí el beta sería 0, 1, 2, 3 y aquí mu sería 0, 1, 2, 3, ¿sí? Por tanto, aquí tendríamos componentes con índices cruzados. Por tanto, nos da 0 y nos da 0. Y para este último, pues simplemente es la condición de cilindro. Fíjense que aquí tenemos derivada 5 con respecto a la quinta coordenada. Entonces, derivada de la quinta coordenada de cualquier cosa, ya sabemos que nos da 0.
O sea, aquí todos esos tres elementos anulados. Y por último, esto de aquí, pues tanto el argumento que sí está completamente, digamos, tranquilo, ¿verdad? Aquí no, pues no tendríamos que anular algo realmente, pero fíjense en esta cosa que está acá afuera, ¿verdad? El factor común, fíjese que en este caso sí tiene otra vez índices cruzados. Entonces tenemos un alfa, índice griego, que vale 0, 1, 2, 3 y tenemos un 5, ¿vale? Eso quiere decir que estas componentes también van a ser parte de las componentes que no hacen parte de la diagonal principal. Por tanto, este elemento nos da 0. Eso quiere decir de que nuestra conclusión, entonces, la componente 5 mu beta nos da 0. ¿Listo? Y esta vamos a llamar la condición carita ña. Listo. Eso quiere decir que la condición, esta carita, fíjense que nos da igual a 0. Eso quiere decir que igual forma, a pesar de que esto ya se haya salvado, lo de la derecha se haya salvado, lo de la izquierda no. Esto de aquí nos dio 0, por tanto, finalmente, nuestra conclusión es que el tensor de Ricci, sí, el tensor de Ricci 5 mu, 5 dimensional, para los índices cruzados, 5 y 4 dimensiones, es igual a 0, que era lo que queríamos obtener. Entonces aquí está nuestra demostración. Esa sería la ecuación de campo número 2. ¿Listo? Y ahora sí demostrada full. ¿Ok? Nuestra segunda ecuación de campo la acabamos de mostrar. Y es que de alguna forma entonces no existen estos elementos, perdón, fuentes relacionadas con estas ecuaciones de campo. Que particularmente esta de acá relaciona el campo escalar con el tensor electromagnético de Faraday, ¿no? Piense que nos dio 0. Y aquí queda demostrada entonces nuestra condición para la ecuación 2 de Kaluza-Klein en Brandstich, que sería esta, ¿sí? Que era lo que, pues, que queríamos esperar, ¿no? Eso es lo que esperábamos, y de hecho aquí está. ¿Mm? Pues ya está, eso sería finalmente. ¿Listo? Perdón. Em, ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? De pronto por ahí algo que haya quedado ahí como suelto o si quedó claro. Ese parcial sub 5. Ah, perdón, lo habías enviado hace rato. Ese parcial sub 5 es porque el símbolo es simétrico. No sé si te había respondido la pregunta ahí mientras hacía el desarrollo, Sebas. ¿Sí o no? Si no tienen preguntas, entonces envíenme ahí unos aplausos, por favor. Ok. Sí, o sea, de igual forma recuerda que el símbolo de Christoffel siempre es simétrico, entonces los subíndices se pueden intercambiar. ¿Listo? Eso es, eso es. Perfecto. Bueno, listo. Entonces ya hoy ya completamos entonces esta faceta de nuestra segunda ecuación de campo. Ya para el día de mañana lo que haríamos sería finalmente pues trabajar entonces con nuestra última ecuación de campo, que sería pues finalmente nuestra tercera ecuación de Kaluza-Klein en Brandstich, ¿no? Y una vez ya lleguemos a eso, pues entonces lo que podremos ya tener es la recopilación de las tres ecuaciones de campo 5 dimensionales de Kaluza-Klein. No sé por qué no tengo una ecuación de... Que coloque Klein Gordon. Bueno. em, de Kaluza-Klein en 5 dimensiones para, en este caso, las ecuaciones en el vacío, ¿no? Y con la condición de que no existe un cuadripotencial electromagnético. ¿Listo? Ya después vamos a hacer los respectivos cálculos para incluir el cuadripotencial. ¿Listo? Y vamos a eliminar el campo escalar a ver qué es lo que va a surgir de ahí. También esa va a ser una de las deducciones más bonitas porque justamente vamos a llegar a la relación de las ecuaciones de la relatividad con el electromagnetismo, ¿listo? Pero bueno, ya estamos aquí llegando realmente a un desarrollo un poquito más avanzado, ¿no? Y espero pues también que lo estén disfrutando. Más que igual, ya cuando uno empieza a hacer esto, si se dan cuenta, es más que todo mecánico, es un ejercicio más bien matemático. Tratar de empezar a ojear esas condiciones y empezar a anular unas cosas, otras, y llegar pues ya a las ecuaciones matemáticas, ¿no? Listo, entonces por hoy, entonces dejamos hasta acá.
Ya esta segunda ecuación ya quedó demostrada por hoy. Y entonces para mañana haríamos la tercera ecuación. ¿Listo? Demostración. Esperemos que nos alcance el tiempo para la tercera ecuación de Karusa-Klein. Y ya para el siguiente fin de semana nos dedicaremos entonces a hacer pues ya las demostraciones de las últimas condiciones de tener en cuenta el cuadripotencial. ¿Listo? Y ver qué es lo que sucede con ello. ¿Listo? Una vez ya tengamos eso, entonces ya deducimos todas las ecuaciones y finalmente llegaremos a cada una de las respectivas relaciones de las ecuaciones de Kaluza-Klein. ¿Listo? Y ya. Entonces, pues no siendo más por hoy, me despido. Muchas gracias y nos vemos entonces el día de mañana.